importante el tema que vamos a ver hoy. Es un día muy significativo para nuestro país, conmemorando nuestra revolución, pero también un día muy significativo por lo que vamos a ver, tendiente al interés superior de la niñez como un derecho humano, y en este Día Internacional del Niño, de la Niña. Lo oímos diariamente, lo podemos ver, leer el periódico, lo podemos oír en nuestro trabajo, pero ¿qué son? ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos que son los derechos humanos? ¿En qué ramas del conocimiento, en qué ramas de disciplinas laborales podemos nosotros incidir por los derechos humanos? En todas. Procuración de justicia, menores, agua, educación, vivienda, alimentos, prerrogativas esenciales del ser humano desde el momento de su concepción e indispensables para gozar una vida libre y que son protegidos por las leyes nacionales e internacionales. Hay un término que a muchas personas, quizá por sus creencias, les choca, que es inherentes a las personas de su concepción. Si estamos hablando de un esquema de protección de derechos humanos, en el esquema nacional e internacional, nuestro país ha firmado y ratificado una Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 4 se establece este derecho humano a la vida protegido de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los países empiezan a pensar qué vamos a hacer contra estos flagelos mundiales, que son las guerras, y para proteger los derechos de las personas, que son igual en cada rincón, en cada geografía del mundo. Se empieza a dar una Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta declaración es meramente enunciativa, pero ella se sienta más, se hacen dos pactos internacionales: un pacto internacional de derechos civiles y políticos y un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué dividir este esquema de protección de derechos humanos? Principalmente porque existe un núcleo duro de derechos que tienen que ver con la vida y con las distintas libertades del ser humano. Y el segundo bloque, que tiene que ver con derechos de carácter económico, cultural y social, por el costo de ellos. Si bien es cierto, nuestra Constitución es pionera en incorporación en un documento obligatorio para nuestro país de estos derechos de corte social y económico, como la educación, como la vivienda, como el trabajo, como la salud. También es cierto que no es fácil dotar a toda la población de este tipo. ¿Por qué no se les es ambicioso? Porque muchos de los estados no han avanzado de un Estado de Derecho a un Estado de Derecho de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Los Estados Unidos de Norteamérica, su Estado de Derecho, muchos de sus ciudadanos, la gran mayoría, creen su sistema de gobierno, pero siguen mandando niños a la guerra. Vamos a ver la definición del niño menores de 18 años. Siguen dando un tratamiento a menores que cometen delitos que adultos. Inclusive sus penas siguen a la mayoría de edad y les aplica la pena de muerte. Los Estados Unidos de Norteamérica no firman, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño, porque viene en su artículo primero esa definición, esas condiciones en las que una persona es considerada un niño, fundacionales de derechos humanos. Que lo único que hacen es retomar todos aquellos derechos que generan dignidad a las personas. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con sus dos protocolos, el de recepción de quejas individuales, con el de abolición de pena de muerte, y también el Pacto Internacional de Derechos Humanos, solo y exclusivamente las cometen los agentes del Estado, autoridades y servidores públicos. Los particulares para el esquema de protección de derechos humanos no violan derechos humanos. El privar un particular de la vida a otro, efectivamente lo está privando de la vida. Pero dentro de la conformación de los estados democráticos, que es la mayor parte del mundo, existen las instituciones encargadas de procurar justicia o integridad y seguridad personal, que va a dar una paliza. No, eso no se puede suponer. Pero viene la parte fundamental, la que posesiona nuestro país y la que hoy ofrece una resistencia, inclusive el Poder Judicial Federal. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución o los tratados internacionales de la materia, y viene la parte que marca la gran diferencia, favoreciendo en todo tiempo a las personas. Y entonces, en situaciones que quizá ustedes hayan oído como el arraigo, que es una privación de la libertad fuera de juicio, porque la propia Constitución dice que nadie podrá ser privado de la libertad,
propiedades, posesiones ni derechos, sino mediante juicio seguido ante la autoridad. Y te arreglan porque creen que tú cometiste un delito. Creen. Y después no te dicen, ni usted disculpe, te dejan salir, pero ya te arreglaron económicamente, familiarmente, laboralmente. Tu prestigio está por los suelos porque te sacan todos los periódicos y no eres culpable. Pero además, ven en contra de uno de los derechos humanos que marca la Constitución, el debido proceso. Y la Constitución también dice claramente que a nadie resultará responsable hasta que no se demuestre que es culpable.